A ver, ahí, me avisan si no para hacerlo otra vez. ¿No? Entonces, ya, ok, listo. Ya vamos a ver disfagia. Bueno, la disfagia es la sensación de atascamiento, ¿no? A nivel orofaringeo o a nivel retroesternal. Antes de eso, pues solamente tenemos que recordar algo importante de la deglución, que se basa en la coordinación neuromuscular de varios componentes, ¿no? La boca, la faringe, la laringe y el esófago. Básicamente para que pase el bolo alimentario de la boca al esófago. Tiene tres fases, una fase oral que es voluntaria, que está representada por la masticación, una fase faríngea donde se conjuga el movimiento del cricofaringeo con la epiglotis, donde la epiglotis se cierra, tapa la vía aérea y de esa forma el alimento, el bolo alimenticio pasa al esófago. Y por último la fase esofágica como tal, que básicamente se basa en el peristaltismo, ¿no? En el movimiento muscular coordinado que hacen los órganos de proximal hacia distal. Generalmente se presenta en el 20% de la población general el síntoma como tal, la disfagia. Siempre va a aumentar conforme aumenta la edad, a tal punto que el 50% de las personas que tienen más de 60 años suelen experimentar en algún momento de su vida disfagia. Menos frecuente es la disfagia funcional, ¿sí? No deja de ser importante porque hay muchas personas que tienen este tipo de disfagias y no suelen llegar rápido al diagnóstico. De hecho, si nos da el tiempo, pues les voy a presentar un caso. Siempre la disfagia orofaringea aumenta el riesgo de presentar neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque la función de la epiglotis no se cumple bien y hace que pequeñas partículas alimentarias pasen a la vía aérea y eso obviamente genera esta enfermedad que tiene una mortalidad bastante alta. Se puede clasificar a la disfagia desde el punto de vista topográfico en dos, en orofaringea y en esofágica. Orofaringea, tal como la ve aquí, el paciente la refiere a nivel del cuello y la esofágica a nivel retroesternal. Y desde el punto de vista fisiopatológico, en funcional y orgánico. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la orgánica usted ve una lesión macroscópica. En la funcional no se suelen ver lesiones macroscópicas, excepto en la calasia, ¿no? La disfagia orofaringea, con respecto a los alimentos, siempre los pacientes nos refieren que se les presenta con más frecuencia con los líquidos, ¿ya? Y esa es una pauta de alarma, ¿no? Además de eso, cuando tienen el síntoma, suelen tener comunicación nasal oral. Si esto se presenta de forma súbita, uno tiene que pensar que está ante un ACV y una neuroinfección. De hecho, primero es la enfermedad y después el síntoma. O sea, un paciente que tiene ACV isquémico o hemorrágico, que usted ve que está con disfasia, ¿sí? O afasia, obviamente no sería recomendable darle alimentación por oral, porque muy posiblemente se van a broncoaspirar. Entonces, esos pacientes generalmente se les coloca una sonda nasoentérica o nasogástrica, ¿ya? Para evitar otra complicación que sería la neumonía aspirativa. En la neuroinfección también, ¿por qué? Porque ahí empieza a alterarse el nivel de la conciencia. El paciente, a medida que aumentan los síntomas, o sea, aumenta la fiebre, aumenta la cascada inflamatoria, pues va bajando su Glasgow. Y a medida que va bajando el Glasgow, pues también se va perdiendo la función de deglutir los alimentos. Ahora, si es progresiva, ahí es un poquito más fácil de distinguirla, porque eso suele suceder siempre en la demencia senil, en el Parkinson y en el Alzheimer. Aquí hay una coma de más. Bueno, los familiares, porque habitualmente esto se da en personas mayores, suelen referir que cuando el paciente consume, sobre todo líquido, tiene tos y sensación de ahogo, además de disfonía y disartria, ¿no? La disfagia esofágica en cambio se presenta después de que el paciente ya ha deglutido el alimento y ha pasado la zona orofaringea. Entonces puede ser secundaria a una causa mecánica, que puede ser intrínseca, como por ejemplo un tumor de sueño, por ejemplo un linfoma que haga impronta o haga presión en el esófago medio y por ende produzca disfagia. También tenemos las causas. En este caso, con más frecuencia el paciente refiere que tiene disfagia a sólidos. Y cuando
fue progresiva, es decir, primero fue a líquidos, después fue a blandos y finalmente fue a sólidos, solemos pensar que eso se trata de un carcinoma y secundariamente a una estenosis péptica. Cuando hay cambios de origen motor, como la calasia, pues a veces suelen ser intermitentes. Aquí tenemos algunas causas, como por ejemplo la enfermedad por reflujo, el anillo de Chasky, que es lo que está aquí en este circulito, ¿ya? Que en esta imagen, que es un tránsito esófago gástrico, probablemente con varios, se ven aquí dos defectos de relleno muy pequeñitos, ¿sí? Que constituyen este anillo y que suelen producir disfagia en los pacientes. Entonces, si esto no lo rompemos o lo tratamos, pues va a presentar este síntoma toda su vida. Estas son barras esofágicas también, que son unas membranitas mucosas también. Solamente con el paso del endoscopio se suele romper y básicamente ese se constituye en su tratamiento. La esofagitis eosinofílica, a veces no vemos ninguna lesión en el esófago, vemos una mucosa totalmente normal, pero con poca frecuencia se suele ver esto que está aquí, que es un esófago traquealizado. Miren cómo es el esófago normal, ¿ya? Y acá cómo hace estos anillos, que son similares a la tráquea, ¿no? Entonces esa es una característica muy, no, muy frecuente, pero muy patognomónica de la enfermedad. Cuando uno tiene eso, uno tiene que tomar biopsias del esófago medio y del esófago superior y enviar a contar los eosinófilos por cada campo de alto poder. Y el patólogo nos dirá si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Las esofagitis infecciosas, como por ejemplo las candidiasis, aquellos pacientes que tienen inmunodepresión, como por ejemplo un paciente que tenga HIV, un paciente que tenga insuficiencia renal o cáncer. La esofagitis por fármacos es aquella que se da en aquellos pacientes que consumen cápsulas sin agua. Se la degluten nada más y la cápsula es un elemento que no está diseñado para disolverse en el contacto con el esófago, sino más bien lo que lo destruye es el ácido gástrico. Entonces, como la cápsula suele quedarse en el esófago, suele destruirse ahí y en ese paso pues también va destruyendo la mucosa. Y hay pacientes que terminan con úlceras de esófago, ¿sí? Por simplemente consumir algunos fármacos pues sin tomar agua, ¿no? Después tenemos los tumores, ya dijimos, esofágicos y motores. Hay causas mediastínicas poco frecuentes, como la disfagia ilusoria. Acá ustedes tienen la anatomía normal del arco aórtico con un tronco brachiocefálico que se divide en arteria subclavia derecha y carótida derecha, y del lado izquierdo una carótida izquierda y una subclavia izquierda. Entonces lo que sucede en este tipo de disfagia es que tenemos una arteria subclavia aberrante, ¿sí? O que se sitúa en un sitio no anatómicamente normal. Entonces al cruzar hacia el otro lado va pasando por el esófago, ¿sí? Y como son troncos arteriales un poco grandes, pueden producir disfagia. No por obviamente que van a tocar las capas mucosas, sino más bien las capas adventicia y muscular y le van haciendo presión a la misma. Entonces, es una arteria subclavia derecha que tiene una implantación aberrante del lado izquierdo. Otras causas de disfagia esofágicas, hace un momento lo charlamos, linfoma, también le agregamos cáncer de pulmón, tuberculosis y todos los trastornos motores. Es importante discernir si el paciente de verdad tiene una disfagia y también saber si es orofaringia o esofágica. Estos son los exámenes que siempre tendríamos que pedirle a los pacientes que tienen disfagia. Un tránsito esofagogástrico, ¿ya? Con vario si el paciente no tiene broncoaspiración y con contraste hidrosoluble si en cambio el paciente se broncoaspira. Porque si tiene broncoaspiración y usted le da vario, le va a producir una neumonitis química. También la tomografía nos ayuda mucho, ¿sí? Después tenemos la endoscopía, donde siempre tenemos que tomar biopsias, incluso teniendo un esófago normal. No mucho en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, porque ahí simplemente va a salir una mucosa inflamatoria, pero sí en aquellos pacientes que se sospecha esofagitis eosinofílica para poderla descartar.
Y por último, la manometría esofágica de alta resolución. Esta se realiza cuando con las dos técnicas iniciales, o sea, el tránsito y la endoscopía, no se encuentra la causa. Es decir, un paciente que, por ejemplo, tenga un tumor de esófago, se hará una tomografía, con la endoscopía se tomará biopsias y no necesita hacerse una manometría esofágica. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga dolor retroesternal y disfagia con un tránsito sin ninguna lesión, una endoscopía donde no muestra tampoco ninguna lesión, tomamos biopsias y se excluyó esofagitis eosinofílica, pues obviamente tendrá que ir a una manometría porque muy posiblemente ese paciente tenga algún trastorno motor. Puede tener de pronto un espasmo esofágico distal, ¿ya? Donde hay disfagia y dolor. Y la única forma de diagnosticarlo es con la manometría. Este es un algoritmo de cómo podemos sospechar en algunas enfermedades en particular. Si usted tiene una disfagia esofágica y los síntomas son sólidos y líquidos, piense en una dismotilidad. Si es intermitente y con dolor torácico, piense en dos trastornos motores, el espasmo esofágico distal y el jackhammer. Si es progresivo con regurgitación, puede pensar en acalasia. Si es progresivo con pirosis, en esclerodermia y ausencia de contractividad. Por otro lado, si los síntomas son solo a los sólidos en la esofágica, usted más bien piensa en una patología estructural. Si es intermitente, podría ser una esofagitis eosinofílica. Estos pacientes suelen referir atascamientos. Es el paciente que, por ejemplo, está comiendo carne y se queda atascado por un pedazo de carne que suele ser un poco grande y termina en el hospital. Y nosotros tenemos que a veces sacar esos cuerpos extraños. Si es progresivo, con pérdida de peso importante, piense en cáncer. Y si es lento, pues con pirosis o regurgitación, piense en esofagitis. Habían 5 preguntas para el manejo de la disfagia funcionando, porque el manejo de la disfagia orgánica depende de la causa. Es decir, si uno tiene tuberculosis, se trata de la tuberculosis. Si uno tiene un tumor de esófago, se trata del tumor de esófago. En la funcional, en cambio, hay varias cosas que tenemos que ver. La primera es tratar de reducir las drogas que también producen disfagia funcional, como los opiáceos, la doxiciclina, hierro, bifosfonatos, antipsicóticos, antimuscarínicos también. Después podemos hacer una prueba de supresión ácida, es decir, darle dosis altas de IBP, de inhibidores de bomba de protones, por 4 semanas, porque si nosotros damos ese tratamiento y el paciente mejora, muy posiblemente estábamos ante una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no ante una disfagia funcional. Por ende, si mejora, pues ya no tendríamos que ir a una manometría, pero si no mejora, sí tendríamos que ir a una manometría. Habitualmente se da, cuando hablamos de supresión alta, hablamos de omeprazol 2 veces al día, en ayunas y antes de la cena, de 20, rabeprazol igual de 20, pantoprazol de 40 en cambio, en ayunas y antes de la cena, esomeprazol 40 miligramos también en ayunas y antes de la cena, y lansoprazol 30 miligramos en ayunas y antes de la cena. Cuando estos pacientes no mejoran y además suelen referir dolor, ¿sí?, retroesternal, eso puede deberse a que tengan hipersensibilidad visceral. Eso también se suele llamar alodinia. Entonces, en esos pacientes les va bien los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Y también terapia cognitiva, pues la terapia que hacen los psicólogos, que tiene muy buenos resultados. Y darle tranquilidad al paciente, la relación médico-paciente es muy importante, decirle que coma lento, que consuma una dieta más sencilla, pues eso ayuda. La que yo saqué es la que decía que había que hacer dilataciones esofágicas en pacientes que no tenían lesiones estructurales. Porque en el mismo documento, el autor terminaba diciendo que según la Asociación Americana de Gastroenterología, pues no tenía ninguna indicación formal. Se basaba en algunos estudios y en esos mismos estudios se veían muchas complicaciones, especialmente la perforación. Y la perforación esofágica, así se presenta en muy pocas personas, es una enfermedad que tiene mucha mortalidad. Entonces, la verdad, es mejor no exponer a ese tipo de situaciones a los pacientes. Voy a continuar y al final hacemos preguntas si es que necesitan, ¿no? Vamos con la clasificación de Chicago. La clasificación de Chicago se creó específicamente para los trastornos motores del esófago. Entonces, los autores dividieron estas anormalidades en 4. La acalasia,
la obstrucción al tracto de salida del unión gastroesofágica. A ver, vamos, perdón, ya vamos otra vez, disculpen. A ver, vamos a ver. A ver, ya. Sí, disculpen, ¿ah? Gracias, doctora. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Ya, gracias. Bueno, entonces les decía, aquí está la clasificación de Chicago. La calacia, pues hay de tres tipos, ¿no? Uno de sus compañeros les explicó bastante bien. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. La obstrucción al tracto de salida, pues, se debe a una falla de relajación de la unión gastroesofágica, pero no cumple los criterios de acalasia. Es decir, no hay una ausencia de peristalsis como sí se presenta en la acalasia. Entonces, en algunas ocasiones esto se produce por obstrucciones mecánicas, ¿ya? Como la hernia hiatal, una obstrucción extraesofágica, por ejemplo, un tumor de mediastino, un linfoma, enfermedades infiltrativas, por ejemplo, la esclerodermia, y las variantes de la acalasia, que ya dijimos que están representadas por la pseudoacalasia, ¿no? Uno de sus compañeros la definió muy bien. Los trastornos mayores son tres, ¿no? Contractibilidad ausente, espasmo esofágico distal y ya Hammer o esófago hipercontráctil. La primera suele presentarse en pacientes que tienen esclerosis sistémica, diabetes y mixedema. Esta es una imagen de un tránsito esófago-gástrico con un esófago hipercontráctil. Los trastornos menores son la motilidad inefectiva y la peristalsis fragmentada. Se presenta en pacientes que tienen síntomas y en pacientes que no tienen síntomas. ¿Qué quiere decir? Que no representa realmente una enfermedad grave para el paciente. De hecho, ambos mejoran realizando el tratamiento que se basa en el control del reflujo ácido, es decir, darle al medicamento al paciente inhibidores de bomba de protones en dosis altas, ¿sí? Además de modificación del estilo de vida, mantener una posición vertical después de ingestión de píldoras o después de haber ingerido alimentos y evitar suplementos innecesarios. Vamos a ver acalacia. Acá está. Vamos a hacerlo de lado. Ya, así se ve, ¿no? Okay. Con esto ya le preguntamos a nuestros compañeros, ¿no? ¿Cuáles son las capas y las capas? Esto es importante recordar por el tratamiento, por el point, porque si ustedes recuerdan las capas, van a entender más fácilmente cómo se hace el point esquemáticamente y en vivo. Aquí ustedes tienen la capa mucosa, cuando vamos de adentro hacia afuera, después está la submucosa, ¿sí? La capa submucosa, la muscular, que se divide, ¿no?, en una circular interna y una longitudinal externa, y después la capa adventicia, ¿no?, con sus plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. El esófago es un órgano que tiene musculatura distinta dependiendo de su zona. En la zona alta tiene musculatura